Hablamos de siniestralidad laboral porque Castilla-La Mancha está en un lugar que no nos gustaría en siniestralidad laboral. Por eso hemos invitado a Raquel Payo, ella secretaria regional de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Raquel? Manuel Prior es presidente de la Asociación Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo. Bienvenido, Gracias, Manuel. Manuel. Y Juan Díaz, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha. Tenemos datos, sin contar el mes de diciembre de 2024, 51 trabajadores fallecidos en accidentes laborales. Tercera región con más accidentes laborales. ¿Por qué hay tanta siniestralidad en nuestra región? ¿Cuál es la causa? Raquel. Bueno, realmente entendemos que las personas que han sufrido estas cifras, que obviamente nos parecen inasumibles en nuestra región, es porque o no ha existido la gestión preventiva o ha fallado. Entendemos que un adecuado cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no nos situaría en estos datos. Un adecuado cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales haría que Castilla-La Mancha no tuviera las que venimos llamando las cifras de la vergüenza, ¿no? Entendemos que es el peor de los datos sociolaborales que tiene nuestra región, la siniestralidad laboral, y claramente obedece a que la ley tiene un incumplimiento o la ley deja de cumplirse en esas empresas en las que sufren accidentes los trabajadores. Hay una premisa que también destaca Manuel Prior. Él perdió a su hijo con 23 años. Todos los accidentes son evitables. ¿Se podía haber evitado el accidente de tu hijo? Por supuesto. Cuéntanos qué ocurrió. Estaban montando un ascensor en la ronda de Buenavista, bueno, en lo que es la avenida de Irlanda ahora, y demás, y habían incumplido toda la normativa vigente laboral, porque para montar los ascensores hay que montar una claraboya en el techo con un gancho donde se cuelga el polipasto, que es donde ellos iban. ¿Qué pasa? Que parece ser que tuviesen problemas en alguna obra más y en vez de poner el gancho arriba, hacían un agujero entre las dos paredes y metían una viga de hierro, de acero. Un apaño por Un hacerlo. apaño. Pues eso ya lo llevaban haciendo, lo habían hecho en varios sitios, pero ese día el gancho, o la viga, cedió, se dobló y cayeron los dos por el hueco. Tu hijo murió en el acto y el compañero falleció unos días Murió 7 meses después. después. O sea, dos personas jóvenes, dos criaturas que pierden la vida por un accidente laboral que se podía haber evitado. Sí. Y de ahí tu lucha. Sí. Desde entonces. Nosotros decimos, también a la que le ha dicho más o menos algo, nosotros decimos, y me quiero mojar un poquito, que no voy a llegar al 100%, pero con el 80% del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no estaríamos hablando de lo que es la vergüenza de Castilla-La Mancha, porque es una auténtica vergüenza que haya 51 más 4 personas ya por ahí que no van a regresar a su casa, que no van a volver. Porque no hay dinero que pague la pérdida de un ser querido, no hay dinero que pague esa muerte por un accidente laboral. Y tú también lo decías, Manuel, una frase que a mí me ha llegado al corazón, decías, muchas empresas tenían que estar en la cárcel. Eso sí, es una frase que es una realidad y que al final lo sabe el que lo vive. Bueno, efectivamente la situación personal que tiene la siniestralidad laboral o las implicaciones que tiene para las personas, pues lo convierte, no cabe duda, yo creo, en la materia más importante sobre las que debemos todos trabajar para tratar de reducirla. Es cierto que las cifras que tenemos en Castilla-La Mancha pues no son positivas, ni son positivas o no han sido desde este año 2024, ni lo vienen siendo desde hace años. Sí que es cierto que en el número de accidentes se viene asistiendo en toda España, también en Castilla-La Mancha, a una reducción del total, pero no cabe duda que las implicaciones, como digo, son tan graves no solo para las personas trabajadoras. Juan? Porque vosotros decís que sí que en los últimos años ha aumentado el número de inspectores, incluso más de un 30%, entonces algo está fallando. Bueno, una parte de lo que falla lo acaba de explicar Manuel muy bien, es decir, falla simplemente la previsión de procedimientos. Es decir, demasiadas ocasiones, por desgracia, pues asistimos a la realización de trabajos peligrosos de una manera improvisada. Es la mayoría de las veces. Sí, lo que llamamos cultura preventiva. En la entrada que se acaba de ver de la borrasca que estamos sufriendo en Castilla-La Mancha, pues aparecían unas imágenes de 2 personas subidas en una cubierta que ha debido resultar siniestrada, pues retirando algún tipo de problema que haya habido con la cubierta sin ningún tipo de protección. Eso es lo que y se hace a ojos vistas sin ningún tipo de problema, porque lo que nos falta es cultura preventiva. Nos falta cultura preventiva y nos falta también, yo creo que vencer el miedo que nos hace a los trabajadores a veces
pues decir, esto no lo voy a hacer porque no tengo la seguridad adecuada. ¿Cuántos albañiles, yo antes os hablaba, yo soy hija de albañil y he visto a mi padre trabajar en condiciones inadecuadas, pero cuántas veces el pobre se habrá tenido que subir a un andamio como tantas albañiles han subido, y conocemos casos de albañiles que han tenido accidentes graves porque el jefe les ha dicho que se tenían que subir y tenían que llevar el pan a su casa. Claro, es que desde aquí yo creo que también tenemos que hablar de toda esa gente que tiene que callarse, tiene que silenciar, no poder hacer algo porque tiene el miedo a perder su trabajo. Claro, realmente hablamos del cumplimiento de la norma y obviamente detrás de muchos accidentes de trabajo hay una clara deficiencia en el cumplimiento de la norma. Y obviamente la responsabilidad es empresarial cuando hablamos de ese incumplimiento de la norma. No puede recaer en el trabajador que denuncia o no el cumplimiento de la norma. Es obligación empresarial que la norma se cumpla, es obligación empresarial velar por la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, y por tanto ese cumplimiento de la norma es el que debe sacarnos de esas cifras en materia de siniestralidad. Claro que la precariedad laboral es un caldo de cultivo perfecto para que esas denuncias no se produzcan. Un trabajador que puede ver cómo no se renueva un determinado contrato que necesita, como bien decías tú, para el sustento de su familia, pues obviamente no va a llevar a cabo una denuncia, pero es que no tendrían que ser necesarias esa denuncia. Esas medidas de seguridad deberían estar implantadas en la empresa sin necesidad de que el trabajador tuviera que reclamarlas. Claro que el trabajador se arriesga a hacer un determinado trabajo en un determinado momento. ¿Cómo conseguimos que eso no ocurra? Porque al final es que estamos dejando demasiadas cosas en manos de los trabajadores. Hay una forma muy sencilla. Yo lo digo siempre, se lo hemos dicho al fiscal de sala de la siniestralidad, se lo hemos dicho al fiscal general del Estado, que nos hemos reunido con él varias veces, y demás, que nosotros queremos ver a un empresario me da lo mismo, Cialco. Le queremos ver en la cárcel, hemos rebajado la pena, porque nos decíamos las asociaciones 20 años. Digo, yo me conformo con que metamos a uno 10 años en la cárcel, pero sin reducción de pena. Porque no es lo mismo, porque todo esto, antes has tocado un tema de lo del dinero, porque a mí me intentaron comprar vilmente y los mandé, pues eso, donde tenía que mandarlos, y decir, oye, si tú te tienes que pasar 10 años en la cárcel, el seguro pagará el dinero de lo que tú quieras, pero tú vas a la cárcel. Pero como no van, porque son todos homicidios imprudentes, no hay ningún juez que haya sido capaz de condenar a un empresario y meterlo, no sé, como mínimo vamos a poner unos cuantos años. Quizás ahí la ley tendría que cambiar, ¿pensáis? Bueno, la parte que toca a la vía administrativa, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, yo pienso que en Castilla-La Mancha la venimos cumpliendo, como has explicado. Bueno, hemos incrementado en un 30% en 5 años, nada más que en 5 años, los efectivos dedicados a la seguridad y salud en el trabajo. Hemos hecho, en este año 2024, hemos cerrado con casi 7.000 visitas a centros de trabajo. Son el doble de las que se venían haciendo en el año 2019, es decir, en 5 años se ha llevado al doble. Hay una preocupación, desde luego, por parte del Ministerio de Trabajo y de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en que esto aumente. También las sanciones que se han impuesto este año unas 1.500 sanciones por valor de casi 7 millones de euros a las empresas en Castilla-La Mancha. Es decir, la parte de persecución, digamos, o control administrativa, estamos en vías de hacer. No está hecha nunca, porque si estuviera hecha del todo... Sí, pero se está haciendo lo mejor que se puede. De todas maneras, al final el empresario se las busca. Bueno, entenderme por la expresión de la busca, yo creo que es muy manchega, pero yo creo que me han entendido ustedes también en sus casas. Claro, pero bueno, volvemos yo creo al círculo que hablábamos antes un poco de la cultura preventiva. Es decir, lo que no puede ser, porque es imposible, es que tenga que haber continuamente un inspector de trabajo en cada empresa, claro, para que no hagan nada mal. Evidentemente no puede haber un inspector que esté controlando una empresa que abre mañana de construcción o de cualquier otro oficio y está el inspector vigilando, pero claro, ¿hasta qué punto una empresa puede empezar su labor como empresa si no tiene las condiciones adecuadas? Porque a lo mejor es lo que habría que revisar. Es que a veces creo que si el hijo de Manuel hubiéramos sabido que esa empresa no estaba preparada para montar el ascensor en Buenavista, pues es que no tenía que haber montado el ascensor en Buenavista. Y lo sabían. Lo sabían. Porque yo tengo todos los papeles del juicio y hay un apartado, me molesté en leerlo porque ponía que era una subcontrata, los ascensores eran una subcontrata, pero sin embargo el aparejador de la obra sabía perfectamente, porque les pilló en un detalle, no sé si, bueno, Raquel sí lo sabe lo que es un mallazo, donde los huecos se estaban comiendo el bocadillo, no él ni otros dos compañeros, y le llamó la atención diciendo que esto no puede ser así, o sea, que él sabía lo que estaban haciendo, lo que pasa que bueno, pues no hizo el visto bueno y demás. Y bueno, y es que esto de la justicia, pues mira, antes te lo que había dicho, pero lo voy a decir ahora. Independiente de que no estemos conformes
nosotros y las demás asociaciones, porque hay 4 asociaciones por ahí a lo largo de la geografía, como nosotros, resulta de que los juicios son interminables. El año pasado, creo que fue el año pasado, el informe general del fiscal general de Castilla-La Mancha decía que la media de la finalización de un juicio por accidente laboral estaba en 5 años y medio, la media. Si quitamos la media, te puedes ir, como nosotros, a 7 años y medio, 8 o hasta 9. O sea que la justicia encima es lesiva, no ya para los trabajadores que están muertos, sino para las familias de los trabajadores, que tienen que estar año tras año, con ese dolor. Y todo el mundo no puede pagarse un juicio, porque un juicio cuesta dinero. Claro, y luego también está el mundo de las subcontratas. La Ese es subcontrata de la subcontrata, esa es otro. Esa es otra historia. Otra historia, la subcontrata, que al final uno se va lavando las manos, y al final, ¿quién es el que ha tenido la culpa? Raquel. Bueno, realmente la cuestión es hablar de la responsabilidad en materia preventiva. Yo creo que es fundamental que se ponga el foco en la importancia, como te decía antes, del cumplimiento de la norma. La ley de prevención que tenemos en nuestro país es absolutamente exhaustiva en recoger esa casuística, cuando hay una contrata, de una subcontrata, esa concatenación de contratas que vemos que en muchas empresas se produce y, por tanto, el cumplimiento preciso de la norma nos sacaría de esta situación. Pero como trabajadores, porque al final se trata de dar herramientas a los trabajadores. Hoy que hablamos de este tema, vamos a hablar también de la provincia de Guadalajara, porque desde luego que Castilla-La Mancha no tenemos el mejor lugar, pero es que Guadalajara es la provincia con más siniestralidad, incluso a nivel nacional y diríamos hasta de Europa. Se dice que la causa es la elevada empleabilidad que hay en esta provincia. Claro, yo estaba analizándolo este titular cuando preparaba la entrevista y digo, ¿qué trabajos hay en el corredor de Linares? Claro, todo lo que tiene que ver con la movilización de paquetes, con la logística, con el manejo de productos, en definitiva, hace que la provincia de Guadalajara se sitúe a la cabeza, como tú decías, en materia de siniestralidad, en términos de tasa, no en números absolutos, sino en términos de tasa, es decir, respecto a la población afiliada a la Seguridad Social que tiene la provincia de Guadalajara, a la cabeza del país. Y efectivamente es así cuando hablamos de las lesiones propias de esos trabajos, las lesiones musculoesqueléticas. ¿Y ahí cómo actúa el trabajador? Ese trabajador que mañana le van a contratar en una empresa de estas características. Ese trabajador tiene que haber recibido la formación oportuna, un déficit absoluto. Si no tengo formación, que vemos. No puedo desempeñar mi trabajo. La tienes que exigir, claro. Es necesario que el trabajador exija lo que tiene que cumplir la empresa en materia preventiva. Y partimos de tener la formación adecuada. El trabajador que no tiene formación se expone a un riesgo que en ocasiones... ¿Y si no me dan la formación, Raquel? Pues puede denunciarlo claramente. Y ahí volvemos a ese punto en el que tú decías antes, ese trabajador que necesita llevar el sustento a su casa va a asumir trabajar en unas determinadas condiciones laborales, aún sabiendo que se expone a un determinado riesgo. Es fundamental, y no solamente cuando hablamos de accidentes de trabajo, también cuando hablamos de enfermedades de origen laboral. Un trabajador que está expuesto a una determinada sustancia con un efecto para su salud u otros daños, es fundamental que tenga la formación adecuada para poder evitar ese riesgo. Esa gestión preventiva cae la responsabilidad absoluta en el empresario, y esa responsabilidad también pasa porque tenga la formación adecuada el trabajador o la trabajadora que está a su cargo. Y que tenemos lugares donde podemos acudir, desde, por ejemplo, vosotros, desde comisiones, desde las inspecciones laborales de la Seguridad Social, donde debemos los trabajadores acudir, que yo creo que también es importante que quitemos ese miedo que parece que tenemos al empresario, al jefe. Sí, yo en cuanto a la inspección de trabajo, desde luego me parece importante destacar que la denuncia ante la inspección de trabajo, primero, es lo más sencillo de interponer que hay, porque se puede poner tanto por medios telemáticos como de manera presencial. Tenemos oficinas en las 5 capitales de Castilla-La Mancha, sin previa cita y sin ningún tipo de trámite ni coste se puede interponer, y además es muy importante de cara a lo que comentabas antes, el tema del posible miedo a represalias o consecuencias, es que la denuncia de la inspección de trabajo tiene carácter confidencial para el empresario, es decir, el empresario no se va a enterar ni siquiera de que la actuación sea por una denuncia, ni mucho menos, por supuesto, de la identidad de la persona denunciante. Tú sabes antes en los pueblos que se funcionaba, eso decía el chivatazo, ¿te acuerdas? Bueno, esas cosas se dicen... que se decía mucho en los pueblos. Bueno, pero los chivatazos seguramente que han librado de algunos accidentes. Antiguamente, cuando no existía menos normativa, pero que creo que ese chivatazo que ahora podemos dar nombre y apellidos y que tenemos que hacer de manera legal,
quiere decir que si ustedes ven un caso de siniestralidad laboral, si no se están cumpliendo esas normas, aunque usted no tenga que ver con esa empresa, debemos ser nosotros los que debemos también Sí, la denuncia, acudir. efectivamente la denuncia es pública, es decir, cualquier ciudadano puede poner una entre denuncia todos. en la inspección de trabajo, las denuncias están igualmente protegidos cualquier ciudadano que ponga una denuncia. Debo decir también además que las denuncias sobre riesgos de mayor gravedad o riesgos graves, sobre todo inminentes, pues tipo caídas de altura, cuestiones de este tipo, las atendemos además de manera prácticamente inmediata, en tanto tenemos ahora una disposición de medios humanos como no hemos tenido en otras épocas. Es cierto que otro tipo de denuncias puede retrasarse un poco más su gestión, pero desde luego denuncias sobre condiciones materiales de seguridad y salud en riesgos graves se atienden de manera prácticamente inmediata y, como digo, absolutamente en ese sentido garantizada la confidencialidad o la protección de la identidad del denunciante y del propio hecho, ni siquiera de que sea una denuncia. Y cuando pasó a tu hijo ese accidente mortal, ¿las cosas cambiaron cuando se ponen ascensores? ¿O se sigue haciendo lo mismo en muchos sitios? Bueno, no estoy al tanto de eso, pero, pero bueno, te sigue sigo, llegando sigo noticias, viendo y imagino. oyendo últimamente que se caen o les aplata el montacargas Es que yo he cuando leído cae. también Sí, varias últimamente noticias. ha habido unos cuantos de esos. No se cambia, ¿no? Sigue exactamente igual. Si es que el tema... Seguramente que si ese empresario que lo hizo mal hubiera estado en la cárcel, pues a lo mejor las cosas habían Yo cambiado, creo porque eso otro ya se había encargado de que se eso lo no hubiese pasara. pensado. Lo que pasa es que voy a lo de antes con la ley. Aquí el primer culpable y principal es el empresario, que es el que tiene, ya se ha dicho por activa y por pasiva, es el que tiene que informar, dotar y hasta decir si está de ánimo el trabajador para hacer ese trabajo. Si no, no lo hace. ¿Sabes qué es lo que se hace? Muy sencillo, en la mayoría de las empresas, lo sabéis ya mejor que yo, te meten en una habitación a 4 o 5 personas o a 2 o 3, le dan una charla de hora y media y dicen, ya está el cursillo de prevención de riesgos laborales. Pero así Que es. sí, que sí, que Claro, sí. y con Está eso diciendo la sigues verdad. todo, lo ves por cualquier lado y dices, bueno, ¿esto qué es? Si la ley es de obligado cumplimiento, pero ¿qué es lo que ocurre aquí en esta España nuestra? Que somos el país de Europa con más leyes, pero donde menos se cumple. ¿Para qué quiero yo una ley? Diga, esta ley es la panacea. Si luego no actúa a favor de los trabajadores o de otra persona cualquiera, da lo mismo. Pero esto es lo que he dicho al principio. Ley de prevención de riesgos laborales. Como decían antiguamente, leña al mono hasta que aprieta el catecismo. Venga, venga, venga. Pero es que no quieren. Y tienen nombre y apellidos. Creo que tienen nombre y apellidos. Son gente respetable para mucha gente. Y dicen, no, de respetable nada. Claro, porque es que difícilmente podemos hacer que un trabajador cumpla esa ley de prevención, o sea, que haga sus cursos de prevención, si el propio empresario a lo mejor no tiene ni idea. Bueno, es que el desconocimiento de la ley no exime sí, del sí, cumplimiento de la misma. Totalmente, pero que también sabemos qué pasa. En este caso, detrás de muchos accidentes también vemos cómo hay una externalización de la gestión preventiva en las empresas, como con demasiada frecuencia Se esa externaliza, integración exacto. de la prevención De la prevención en la empresa laboral. no se produce. Una empresa externa... ¿Tú crees que debería de ser la propia empresa la que debería de Creo que tener debe esta estar prevención? totalmente integrada la gestión preventiva en el desarrollo de los procedimientos de Eso trabajo. tendría que ser fundamental y tendría que ser obligatorio. Ujú. Sí, igual, bueno, hablaba Juan de la cultura preventiva. Creo que hasta que no nos espante como ciudadanos ver a un trabajador subido en una cubierta sin un determinado A perímetro nosotros mismos alrededor. cuando vamos caminando por Como la calle. ciudadanos, efectivamente. Totalmente. Hasta que no nos espante como ciudadanos ese tipo de imágenes que estamos acostumbrados a ver, en las Sí, es cuales verdad. hay un incumplimiento manifiesto, sin necesidad de tener un conocimiento de la norma absolutamente exhaustiva, creo que todos, el sentido común nos hace ver Exacto. que una persona está en Las riesgo. imágenes, y vosotros estabais diciéndolo ahora mismo, las imágenes que Efectivamente. estábamos viendo del señor subió en la uralita de su casa para Es quitar necesario que esa cultura preventiva cale hasta que de verdad nos espante que como ciudadanía, y decía Juan, que cualquier ciudadano pueda elaborar una denuncia para ver que ante un determinado incumplimiento es necesario que se pongan unas medidas de seguridad. Pero en cualquier caso, volvemos al origen que también mencionaba Manuel. Es fundamental ese cumplimiento de la ley por parte del empresariado. Juan. Sí, no, el responsable está claro que el deudor de seguridad, así lo define la normativa, es el empresario. Es decir, el trabajador, ni siquiera el tema de recibir una formación le traslada, digamos, la responsabilidad de su actuar. Es decir, no solo es obligación del empresario el dar los medios de seguridad al trabajador, sino además el velar porque los utilice. Porque dicen, no, es que les damos los medios y luego otra vez que no lo quieren usar. Es que Sí, no... es que eso es otra cosa que también se Entonces, dice mucho. No, es que les damos los medios, pero como que un trabajador no va a querer usar una medida que le va a venir bien a él, los trabajadores no somos tontos, digo yo. No, sobre todo porque no es tu responsabilidad Por supuesto. decidirlo. No, pero sobre eso... No creo que nadie quiera trabajar inseguro. Efectivamente, mira, pero sobre eso me viene al pelo. Vamos a ver, yo he oído en televisión, aquí oí una vez algo, pero no
No exactamente, pero bueno, Yo tienes que lo dices, vamos al tema. Lo que has dicho es normal. Yo es que no estoy harto de oírlo. Cuando hay un accidente o algo, tú vas al empresario o a la empresaria, si es un ayuntamiento, lo teníamos todo en regla. No me creo nada. No me creo nada. No. Eso es mentira. Y nosotros siempre decimos que un empresario privado no cumpla la ley nos parece gravísimo. Pero que un organismo público, sea un ayuntamiento, que Total. dependen los colegios, dependen los polideportivos y demás, o los ministerios, pasen los accidentes, eso es gravísimo. Y otra cosa que no quiero que se me olvide, sobre todo Raquel lo sabe, yo y nuestra asociación jamás le vamos a echar la culpa a un trabajador de un accidente, jamás. Ni vamos a pensar, que eso se dijo aquí en un programa, y luego si quieres te digo quién. Yo no lo dije seguro. No. Era una persona que son mayores, que van perdiendo tal. Digo, quieto parado. Quieto parado, totalmente de Digo, acuerdo. Eso dilo yo, alto y fuerte, cuando que me tienes toda la digáis, razón. un trabajador que se levante por la mañana y diga, hoy me he levantado con Voy a el ver pie si me cruzado, mato. Voy a ver si me tiro del me voy andamio. al quinto piso y me Venga, tiro. por favor. Digo, pero venga, vamos a ser un poquito sensatos. Exacto. Lo que pasa es que esta gente, que no sé cómo llamarlo, calificarlo, aunque se califican ellos solos, porque a nosotros como asociación y alguna vez también a los sindicatos, nos han criminalizado. Dicen que criminalizamos a los empresarios. Los empresarios no hace falta que los criminalice nadie, se criminalizan ellos solitos todos los días, porque en Castilla-La Mancha hay, me parece que son 70 y tantos accidentes diarios, y en Toledo estamos en los 17 cerca de los 20. Y ya está Hombre, bien. aquí los números cantan. Si hay 500.000 accidentes, o llevamos 600 y pico mil accidentes con baja, más los sin baja, nos vamos a 1 millón y pico. ¿Qué pasa? Que pues no pasa nada. Aquí sigue pasando esto. Y bueno, y la justicia también, volviendo a lo de antes, dice que la primera vez que tienes un accidente mortal no vas a la cárcel, o sea, te puedes escapar. Pero si es reincidente en la empresa esa... Pues nada, que se maten 3 o 4. Sí, no, pero es que se Por matan favor. y no hacen nada, no van a la cárcel. Ay, y ya menciona también, hablamos del accidente laboral y luego también la baja que provoca ese accidente laboral, la presión a la que se ven sometidos muchos trabajadores porque están de baja laboral, que no creo yo que a la gente le haga gracia estar de baja. Habrá de todo porque en la viña del Señor, como dicen eso, pero mucha gente que a lo mejor ha tenido un accidente grave y tiene que estar de baja, no creo que le haga gracia estar en su casa. Pero especialmente porque la baja no Esa la presión cogen que los cogen del trabajadores, empresario. la baja Te la da la Seguridad la Social, da la da un un médico, facultativo, un facultativo. y no podemos poner en duda lo que el facultativo Totalmente. entiende que supone esa dolencia, y por lo tanto esa presión creo que obviamente hay que quitarla, pero porque poner en duda el criterio del facultativo Ni se puede no tiene echar a nadie que sentido. está de baja. No, claro. Que eso también, no, pero mucha gente que tiene ese miedo y que no se resuelven esas dudas. Oye, es que me van a echar. No. O sea, que tenemos que tener claro, yo creo que nos falta un poco de cultura Preventiva. laboral, preventiva, incluso a todos los trabajadores en general. O sea, que quizás es un buen momento para hacer un llamamiento para que vosotros, pues tú que has Hombre, vivido de no. primera línea, Juan igual desde la inspección de trabajo, pues que tengamos las opciones en las distintas empresas de conocer qué derechos tenemos, igual que obligaciones, que yo no me quito de las obligaciones, pero bueno, que creo que nos falta conocimiento. Sí, bueno, nosotros de Hay mucho hecho, miedo todavía. hacemos una formación amplísima durante todo el año en materia preventiva y en otras, y para nosotros es un pilar fundamental para Comisiones Obreras el formar a los trabajadores y a las trabajadoras en materia preventiva. Visitamos montones de centros para subsanar este tipo de dudas, con la intención de que los trabajadores y las trabajadoras puedan acudir a nosotros a formarse, a preguntarnos, precisamente para que no tengan ese tipo de dudas a la hora de actuar. Y que no tengan miedo, sobre todo. Sí, yo creo que es importante también hablar de una cierta cultura de la seguridad fuera de lo laboral. Eso es. En ese sentido, el acuerdo estratégico que tenemos en Castilla-La Mancha, que está firmado por la Administración, patronal y sindicatos más representativos, yo creo que sí que supuso un avance en muchas materias y también en la imbricación, en la implicación que ha dado al sistema educativo. Es decir, se está tratando de llevar a nuestros también, niños en los institutos, en los colegios, el llevarles también un poco el conocimiento a la medida de sus posibilidades, de su experiencia y de su edad, no solo de los aspectos de seguridad del trabajo, que desde luego, sino también pues incluso los aspectos laborales, es decir, los mínimos conocimientos que una persona, que sí que en la FP se hace, pero no en el resto del sistema educativo, Totalmente. debe tener a la hora de abordar el mercado laboral. En ese sentido, yo creo que el acuerdo estratégico que tenemos, en ese sentido y en otros muchos, está también
haciéndonos dar pasos en el sentido de una mejora de las condiciones. También quiero lanzar algún mensaje un poco optimista en el sentido de ver, bueno, que somos muchos agentes también los que estamos trabajando con convicción en que mejore esta situación que tenemos en Castilla-La Mancha, que desde luego no es la deseable, pero que no está dejada de la mano de Dios a lo que pase, sino que somos muchos los que estamos tratando de trabajar para que vaya mejorando. Seguimos, como asociación, seguimos echando en falta en esta España nuestra, que no es tan nuestra, pero bueno, una política informativa eficaz para visibilizar y concienciar a los trabajadores, a los empresarios y demás. Pero se lo hemos expuesto en Madrid la última vez que estuvimos al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, le dijimos que seguimos echando en falta esto, una campaña informativa en televisión al estilo de la DGT, que no deja indiferente a nadie. Digo, pues sí, es verdad. No es que es cierto. Y digo, ¿esto por qué no se hace? Bueno, te dicen, es que hacemos campañas informativas a nivel de Internet, metemos esto y tal. Digo, pero ¿quién te crees que se mete en Internet a ver si el Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo ha sacado una normativa nueva? Ni los empresarios se meten. Si esto hay que hacerlo así. La información es formación. Claro. Y cuanto más información, Yo, mejor. mira, lo digo, y aquí lo he dicho muchas veces cuando me entrevistan. Yo no tengo ninguna pega con Castilla-La Mancha Televisión y Radio. Que a lo mejor nos gustaría que nos vieran más. No, si nosotros no queremos que nos vean. Si nosotros queremos simplemente decir lo que hay. Gracias. Aquí vais a tener siempre, bueno, ya lo sabéis, vuestra casa y vuestra televisión pública para lo que queráis decir. Aquí estamos, siempre al lado de los trabajadores. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Gracias, Raquel Payo, secretaria regional de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Gracias. Manuel, muchísimas gracias. Que siga esa lucha. Aquí estaremos apoyándote siempre. Mientras que Presidente pueda. de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales y, por supuesto, Juan Díaz, gracias por cuidarnos desde esa inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a los tres.